Problemas médicos comunes. Vamos a hablar primero de la hipoglicemia. La glicemia es la cantidad de azúcar o glucosa que tenemos en la sangre. La glucosa nos entrega la energía que ocupa nuestro cuerpo para todas las funciones que realiza. Cuando la concentración de glucosa baja, hablamos de hipoglicemia. Normalmente la hipoglicemia se produce por causas como sobreesfuerzo físico, clima extremo, por ejemplo, mucho calor, ¿no es cierto?, que nos gaste nuestra energía, o mucho frío, en la misma condición, y escaso aporte, escasa ingesta. ¿Cuáles son los signos y síntomas que presenta una persona que está sufriendo de hipoglicemia? Podría empezar con temblores, parestesia, ¿no es cierto?, pero más que nada temblores de las manos y en las extremidades superiores, y en las piernas, confusión, dolor de cabeza, puede tener sudoración y también podría sufrir de mareos y visión doble. ¿Qué vamos a hacer nosotros en primeros auxilios? Primero vamos a pedirle al paciente que descanse, ¿ya? Es importante que la poca concentración de glucosa no se gaste siguiendo la actividad que estamos realizando. En segundo lugar, vamos a evaluar la conciencia. Si el paciente, el accidentado en este caso, está consciente, lúcido, orientado, solamente está cansado, agotado y con los signos que acabo de describir, vamos a aportarle azúcar. ¿Cómo se hace? En un vaso, 200 ml, una taza, vamos a vertir 2 sobres de azúcar y lo vamos a revolver. El agua con azúcar, que decía nuestra abuelita, ¿no es cierto?, es bastante útil en estos pacientes. Con esto, más el descanso, vamos a incorporar ingesta de glucosa y esta glucosa va a empezar a circular. Si yo no tengo sobre de azúcar, pero tengo un dulce, la recomendación es que el paciente mastique el dulce, lo mantenga un ratito en la boca y luego se lo pueda tragar. Pero siempre debe descansar y reevaluar. Si estos signos persisten, debemos derivar al paciente al servicio de urgencia, porque probablemente el aporte de glucosa que necesita es más alto y más rápido. Dentro de los problemas de salud comunes en situaciones outdoor podemos encontrar la deshidratación. ¿Qué es una deshidratación? Es cuando nuestro cuerpo no tiene un aporte adecuado de agua de acuerdo o acorde a las exigencias físicas a las que está sometido. ¿Cuáles son los signos y síntomas que va a presentar el paciente? Vamos a tener diaforesis, que corresponde a la sudoración excesiva, taquicardia, va a subir la frecuencia cardíaca, va a subir la frecuencia respiratoria o taquipnea. Vamos a tener en el paciente mareos, cefalea o dolor de cabeza, confusión, y cuando la deshidratación pasa a ser grave, podemos encontrar concentración de la orina o pérdida de la diuresis. El paciente no va a orinar o va a orinar muy poquito y de un color amarillo concentrado que muestra concentración, ¿no es cierto?, de la orina. Puede que ya no sude y puede haber náuseas y vómitos e incluso compromiso de conciencia. ¿Qué vamos a hacer en primer auxilio? Primero evaluamos la conciencia, vamos a hacer descansar al afectado, lo vamos a empezar a hidratar lentamente. No sirve que tome 200, 300, una taza, 2 tazas de agua rápidamente. No, tiene que ser lento, ojalá con cuchara. Y con electrolitos podemos agregarle sodio al vaso. Un vaso de 200 cc con 1/4 de cucharada de sal. Eso podría ayudar en la hidratación. Ahora, ¿qué es lo mejor? Tener sales rehidratantes. Eso también podría ir dentro del botiquín. Y si el paciente presenta vómitos, ese es un signo de complicación, debemos proveer el traslado al servicio de urgencias. Dentro de los problemas de salud también encontramos el mal de altura. ¿Qué significa el mal de altura? Esto se produce por una falta de oxígeno en grandes altitudes. A medida que ascendemos en metros, ¿no es cierto?, sobre el nivel del mar, va disminuyendo el oxígeno disponible y eso va a generar una serie de signos y síntomas en el paciente. ¿Cuáles son los signos y síntomas más comunes? Aparece cefalea o dolor de cabeza, disminuye la sensación de hambre, el paciente sufre de inapetencia,
puede aparecer sensación de lipotimia, vale decir como que me voy a desmayar, náuseas, vómitos, cansancio, cambio en el estado de ánimo que se manifiesta, por ejemplo, con irritabilidad, el paciente se pone muy irritable. Puede haber, estos signos pueden mantenerse por algunas horas, pero me va a indicar que los signos se están complicando, sobre todo si sigo ascendiendo, cuando el paciente tenga dificultad para respirar, confusión franca, por ejemplo, no sabe dónde está, con quién está, etc. O cursar con inconsciencia. ¿Qué vamos a hacer? Inmediatamente en que el paciente presenta alguno de los signos leves como cefalea, sensación de náuseas, vómito o cansancio, inmediatamente debemos descender, ya lo más rápido posible, pero siempre al ritmo del paciente. De ser necesario, si hay más personas en el equipo, podemos generar una camilla, ¿no es cierto?, de fortuna o hacer algún tipo de silla manual para trasladar al paciente y descender en metros. Una vez que descendimos y disminuyen los signos y síntomas, debemos hacer descansar al paciente. Debemos hidratar y alimentar según la tolerancia del paciente y seguir el descenso lentamente. No se recomienda que esa persona vuelva a intentar subir hasta que lo evalúe un médico y le dé, ¿no es cierto?, el tratamiento adecuado para la condición que está presentando. Otro problema frecuente es la caída de altura. ¿Y qué es una caída de altura? Se define como cualquier caída a nivel que involucre actividades con altura mayor a 1,8 metros. En general, uno debe considerar la estatura del paciente. Cualquier persona que sufre una caída del doble de su tamaño ya se considera de cuidado o grave. Por ejemplo, si yo mido 1,5 metros y me caigo de 3 metros, ya para mí va a ser una caída grave. Dentro de los factores de gravedad tenemos varios elementos a considerar. Aparte de la altura, es la superficie con la que va a impactar el paciente, los objetos que vaya golpeando a la persona a medida que va cayendo y el segmento corporal que es el primero en recibir el impacto. Todas esas variables son importantes de considerar. Dentro de los signos y síntomas en las caídas de altura vamos a tener daño en la columna vertebral o la médula espinal, que se manifiesta con dificultad respiratoria o presencia de parestesias. Heridas y hemorragias internas o externas. ¿Qué signos me va a mostrar el paciente? Presencia de taquicardia y de palidez. Vamos a tener también lesiones óseas, que pueden ir desde la fractura, luxaciones, esguinces, desgarro, etc. ¿Cuáles van a ser los primeros auxilios que nosotros podemos brindar a una persona que tiene una caída de altura? Después de evaluar el entorno y verificar que hay riesgo cero para el auxiliador, vamos a activar el ABC de la emergencia, vamos a valorar la conciencia del accidentado y vamos a inmovilizar el cuello manualmente utilizando nuestras manos, sujetando la cabeza del accidentado. ¿Por qué? Porque debemos disminuir el riesgo de lesión. Muchas veces el paciente tiende a pararse o a moverse. Basta con que genere un movimiento que separe las vértebras y dañe la médula. Y por supuesto tratar las heridas visibles, hemorragias, fracturas y heridas que encontremos en el paciente.